Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este capítulo número 19 del libro de Proverbios, un capítulo bastante interesante que tiene versículos que traen bendición a nuestra vida, pero versículos que también traen una afrenta en el sentido de que intentan hacernos reconocer ciertas cosas que en nuestra vida necesitamos cambiar y mejorar para poder disfrutar de la plenitud en Dios. Vamos a comenzar con el versículo número 2, un versículo muy bonito que dice: el alma sin ciencia no es buena. Y luego dice: y aquel que se apresura con los pies peca. Tenemos que reconocer que dentro de la descripción de la palabra una persona buena, hay muchísimas partes que conforman esta simple descriptiva, esta descripción para una persona. Y dentro de ellos tenemos que reconocer que nosotros tenemos que buscar la ciencia, pero la ciencia en la palabra de Dios. Es evidente que Dios no nos ha dejado a nuestra suerte en esta tierra y nos ha dicho, pues háganle como quieran, ¿no? Dios ha dejado un precioso libro que sin duda alguna es maravilloso. Y en este libro nosotros vamos a encontrar muchísimas instrucciones de cómo desarrollar nuestro diario vivir, de cómo tomar buenas decisiones, de cómo hablar de la manera correcta y sobre todo de cómo reconocer a Jesucristo en nuestro diario vivir para poder ofrecer eso a las personas que nos rodean y a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente buscando en la palabra de Dios las respuestas a todas esas preguntas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de la eternidad, acerca de Dios, acerca del matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de cualquier cosa, cualquier tema que tú tengas dudas, la palabra de Dios te puede responder. Y luego dice: y el que se apresura con los pies peca. Hablábamos el día de ayer acerca de esta importancia que nosotros tenemos que darle al guardar silencio tanto en la oración como en nuestro diario vivir. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a poner atención a aquello que se nos está diciendo para poder contestar con prudencia. Ahora la palabra de Dios a través de este versículo nos indica que tenemos que ser personas pacientes, tranquilas, para poder reaccionar de una manera que no nos lleve al pecado, porque muchas veces actuamos impulsivamente y comenzamos a actuar de una manera que no es edificante para nuestra vida como hijos de Dios. El versículo número 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es como cuando nosotros queremos tomar una decisión en Dios, pero no esperamos esa respuesta de parte de Dios y comenzamos a actuar. Y después queremos culpar a Dios de que el negocio, las circunstancias o el resultado de aquella decisión no fue el que esperábamos o el que deseábamos. Y queremos culpar a Dios de esa circunstancia. La verdad es que tenemos que ser lo contrario a lo que este versículo avisa, que es ser personas sensatas, ser personas realistas de que vivimos en un entorno terrenal, pero gobernados bajo el entorno espiritual. Pero dentro de este entorno terrenal nosotros tenemos que ser personas sensatas, cabales, tenemos que ser justos, buenos, prudentes, sabios, para poder poner en práctica cualquier decisión que se tome y no culpar después a Dios de que las cosas no están saliendo como nos hubiera gustado. Preguntarle a papá y recibir su dirección y su confirmación, sobre todo esa parte es muy importante. De cualquier plan que nosotros hagamos, necesitamos la confirmación de parte de Dios. Versículo número 8: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Y es que es muy evidente que allá afuera el mundo, ellos creen que comportarse o hablar de ciertas maneras o tomar ciertas decisiones en su vida en base a su propia libertad, libertinaje le llamaría yo, es una manera correcta de amarse. Pero es un engaño, sin duda alguna, es un engaño muy fuerte de parte del enemigo que intenta destruir sus vidas por medio de sus propias decisiones. Porque sin señalar a nadie, ni mucho menos, simplemente el hecho de que muchas de las decisiones que nosotros tomamos fuera de Cristo, alejados de Dios,
Son decisiones que, al contrario de edificarnos, terminan destruyéndonos de una manera tremenda, tanto física como mental como espiritualmente. Entonces dice: el que posee entendimiento ama su alma. Una manera de amarnos a nosotros mismos es el buscar el crecimiento espiritual, el entendimiento de la palabra de Dios, la sabiduría que Dios tiene para ofrecernos a través de su palabra. Sin lugar a dudas va a traer este crecimiento tan grande, es el resultado de un amor que Dios ha dejado escrito, y que nosotros, al recibir ese amor, nos estamos amando a nosotros mismos, dándonos ese respeto que merecemos como personas. Increíbles versículos, la verdad es que, híjole. Versículo 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. Y bien interesante esa parte. La cordura del hombre detiene su furor. Está diciéndole a aquellas personas que no son cómplices del enojo, de la furia. Son personas cuerdas. Y luego dice: y su honra es pasar por alto la ofensa. Es bien tremendo reconocer todos los días de nuestras vidas que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, sin lugar a dudas vamos a recibir mucha crítica, vamos a recibir mucho ataque de parte de las personas que están más cercanas a nosotros, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, y van a atacar mucho esa decisión. En lugar de estar contentos y felices porque este cambio que estamos haciendo en nuestra vida está haciendo que nosotros seamos mejores personas, que seamos mejores padres, mejores esposos, pareciera que están enojados por esa decisión, ¿no? Y muchas veces nos van a ofender. Me acaba de pasar hace no mucho, un par de semanas, con un amigo que empezó a atacar mi fe. Y tenemos que aprender a ser personas prudentes. Tenemos que aprender a ser personas cabales, que no pierdan los estribos ante ciertas críticas o burlas. Y no solamente respecto al evangelio, nuestra fe, sino también en cualquier situación, ¿no? El hecho de que una persona te ofenda o te falte al respeto, como cristianos ya no podemos reaccionar de la misma manera, tanto hombres como mujeres. Que tú, a ver si muy acá y que no sé qué. Oye, cálmate. O sea, tenemos que aprender a reflejar a Cristo aún en esos momentos de crítica, en esos momentos de ataque, para que nosotros podamos ser llamados cuerdos conforme a la palabra de Dios. Y después dice: y su honra es pasar por alto la ofensa. Este complemento de versículo, la verdad, es algo bien interesante, porque muchas veces somos personas rencorosas que guardan en su corazón cierto coraje en contra de las personas que llegan a herirlos, a lastimarlos, a lastimarnos. Y sigue avanzando el tiempo, y tenemos que recordar aquellas palabras de Jesús cuando estaba dando uno de sus sermones, de sus pláticas más grandes. Él estaba llevando la contraria a la hipocresía de los fariseos, y le decía: has oído, no matarás, pero yo te digo que todo aquel que tiene un problema con su hermano está pecando. O sea, fíjate qué tremendo es aquella enseñanza que Jesucristo vino a regalarnos. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar, a soltar. Sabemos que mucha gente no se va a disculpar con nosotros porque en algún determinado momento ellos no perciben, no entienden que están generando un mal, una ofensa. Entonces, en lugar de estarnos fastidiando a nosotros mismos por medio del rencor que tenemos hacia esas personas, tenemos que aprender a perdonar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos que en determinadas acciones o momentos actuaron de una manera que no nos gustó. Tenemos que hacer ver eso: oye, ¿sabes qué? Me heriste de esta situación, pero te perdono. Quiero que sepas que no hay rencor en mi corazón, pero te lo hago saber para evitar futuros problemas, ¿no? Versículo 17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es un versículo de esas muchas promesas que Dios ha hecho a través de su palabra, que nosotros podemos apropiarnos de esas promesas porque formamos parte del reino de Dios. Y creo que ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, el interés que nosotros tenemos que tener por aquellas personas que necesitan. Tenemos un video en el canal donde hablamos acerca de lo que es la ofrenda,
Y la ofrenda realmente nos ofrece eso, el bendecir a una persona económicamente, pero no simplemente dejarlo en una bendición económica, sino aprovechar ese momento, ese tiempo para hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo y hablarles del tiempo tan hermoso que nosotros estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. Y la palabra de Dios dice que eso Dios te lo va a pagar, me lo va a pagar, y a todas y cada una de las personas que nosotros decidamos bendecir a quienes menos tienen. Versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de platicar con personas mayores, hombres, mujeres, ancianos, que los escuchas y como que no cuadra mucho hasta cierto punto la manera en la que se expresan o la manera en la que hablan con su edad? No, porque uno pensaría que conforme a una persona va creciendo, va adquiriendo sabiduría, conocimiento, pero te das cuenta que es una persona quizás rencorosa, una persona que tiene muchos problemas con las demás personas porque no sabe escuchar, no sabe hablar, ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Y es que la palabra de Dios está hablándonos a través de este versículo que no por el simple hecho de ser adultos significa que vamos a ser sabios o tener esta madurez necesaria. Realmente dice que recibamos la corrección y que escuchemos el consejo para que podamos llegar a esa sabiduría en la vejez. Corrección y consejo. Y hemos hablado en capítulos anteriores de la corrección que viene de nuestros líderes, nuestros padres, la corrección que viene de la gente que a lo mejor tiene una autoridad menor que nosotros, como nuestros hijos, como nuestros primos, nuestros sobrinos, no lo sé. Aprender esa corrección y escuchar ese consejo de aquellas personas que nos aman, y sobre todo si es un consejo bíblico, para poder tener o ser tomados por sabios en nuestra vejez. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Estas ideas que muchas veces tenemos, ¿no? Como lo hablábamos en el versículo número 3, acerca de estos planes que nosotros podemos poner en acción, de decir, quiero hacer esto y lo hago, ¿no? Digo, hay situaciones, estamos hablando de situaciones, de proyectos, situaciones, acciones que llevan a un cambio en nuestra vida, a una dirección diferente, sin alejarnos del Evangelio, aclaro. La verdad es que tenemos que aprender a descansar en Dios y poner esos pensamientos en Él. Mira, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo este plan, tengo esta idea, tengo este sueño, así y así, y así y así. Pero definitivamente yo creo que sé que tú eres mucho más sabio que yo, y deseo que tú me orientes para poder tomar la dirección correcta y no equivocarme, Señor, porque pues tú eres mi papá, ¿no? Y no hay nadie que me conozca mejor que tú, y yo sé que tú sabes cuáles son las cosas que realmente necesito en mi vida actualmente, porque dice, el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, tomar decisiones en base al aprendizaje bíblico, en base al aprendizaje que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida a través de la palabra de Dios, es una de las mejores opciones, la verdad, que nosotros podemos tomar en nuestro diario vivir. Para terminar, versículo número 23 dice, el temor de Jehová es para vida. Y hoy nos presenta Salomón conjunto de palabras. Ya no dice el temor de Jehová es, sino es tal cosa, sino es para. Y es precioso poder entender que el temor de Jehová nos ofrece vida, nos ofrece el tener la satisfacción de reconocer que tenemos todo lo que tenemos gracias a Él y disfrutar esa vida. Porque tuvimos la oportunidad de encontrar una persona, un conocido el día de hoy, mi esposa y yo, y es una persona muy alegre, es una persona muy extrovertida, es una persona muy movida, muy fantástica, ¿no? Pero sin lugar a dudas se puede ver a través de sus ojos que es una persona que sin duda alguna tiene tristeza en su corazón, que refleja un cansancio, que refleja, pues sí, tristeza. Entonces Dios es el que viene a cambiar esa parte interna, esos momentos donde solamente nosotros estamos, donde no hay nadie más a nuestro alrededor y donde no podemos fingir que somos X o Y, sino que realmente somos A. Y en esos momentos de soledad, donde no hay nada que hacer, donde no estamos rodeados de nadie, somos personas que estamos tristes.
Y Cristo viene a cambiar eso a nuestras vidas, el comenzar a respetar la santidad, la justicia de Dios trae vida a nuestro ser completo y empieza a transformarnos por medio de su palabra. Y yo creo que este libro tan precioso que estamos leyendo, el libro de Proverbios, es un libro donde nos enseña tantas cosas, tantos principios espirituales, diagonal terrenales, que yo creo que si cualquier persona comenzara a aplicar el 10% de estos versículos, de estos principios que la Biblia nos ofrece, nos daríamos cuenta que vamos a comenzar a ser transformados y a ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde los ojos de Dios, con un gozo, con una alegría, y con una sensatez que está fundamentada en la presencia de Dios. Una vez más, te invito a que el día de hoy ores por nosotros. Terminando este video, ahorita que lo estás viendo, te pido que le pongas pausa a la reproducción continua y nos regales una oración para ti, para todas las personas que están viendo el video y para mí también. Que tengas un feliz día.